Durante años, Harry Kane vivió en el corazón de algunas de las máquinas más exigentes del fútbol europeo, fue el punto de referencia en la Premier League, cargó con equipos enteros en noches grandes, sintió el peso de saber que si el balón llegaba al área, el desenlace podía depender de una sola decisión, y sin embargo, cuando Harry Kane finalmente habló sin filtros, no habló de goles. Habló de miedo, no del miedo a perder, no del miedo a fallar. El miedo a perder el control porque al otro lado estaba Lionel Messi, silencioso, distante, casi invisible, hasta el momento en que el partido dejaba de pertenecerte. Así que aquí está la pregunta que nadie se atrevió a hacer. ¿Por qué enfrentar a Ronaldo se sentía como certeza, mientras que enfrentar a Messi se sentía como una pesadilla? Y más importante aún, ¿qué dice eso sobre el fútbol en sí? Antes de empezar, dale like a este video, compártelo y suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es un resumen de jugadas, es una confesión. Para entender por qué Harry Kane habla de la manera en que lo hace, hay que rebobinar el reloj, no hasta un solo partido, sino hasta toda una era. Entre 2009 y 2018, el fútbol vivió una década en la que cada temporada parecía empujada por el mismo choque de fuerzas y aunque Kane no estaba dentro del clásico como protagonista, sí vivió sus consecuencias desde el escenario más cruel posible. La élite europea, donde esos dos nombres no eran noticias, eran el clima. Temporada tras temporada, los mismos estadios, la misma presión, el mismo ruido alrededor del deporte y siempre las mismas dos sombras flotando sobre cada plan. De un lado, Cristiano Ronaldo, un delantero capaz de marcar 50, a veces 60 goles en una sola temporada. Un jugador que reducía el fútbol a algo brutalmente simple. Dale el balón y el problema desaparece. Para los defensores y los equipos rivales, ese tipo de amenaza es un tipo de oxígeno, pero al revés, te obliga a respirar corto, a vivir pendiente de un solo punto de impacto. ¿Sabes dónde está la explosión del otro lado? Lionel Messi. No más ruidoso, no más rápido, no más físico. Y aún así, incluso con 38 años, Messi sigue liderando competiciones de élite con 71 contribuciones de gol en una sola temporada, entre goles y asistencias. Números que no deberían existir a esa edad, números que se burlan de la idea del declive, pero las estadísticas solo cuentan la mitad de la historia, porque los números de Ronaldo se anuncian, llegan como un trueno. Los de Messi llegan en silencio después del partido, cuando miras el marcador y te das cuenta de que algo se te escapó de las manos. Y ahí es donde la confesión de Harry Kane empieza a tener sentido, porque una leyenda te gana los partidos. La otra te hace preguntarte si el partido alguna vez fue tuyo para ganar. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que vio Harry Kane en el campo, en esas noches grandes que las estadísticas no pueden explicar? Harry Kane no habló en el punto más alto de la rivalidad Messi-Ronaldo. No habló después de una ceremonia del Balón de Oro. No habló cuando las emociones estaban a flor de piel y las lealtades exigían silencio. Habló después de todo, después de cambiar de país, después de dejar atrás la rutina de Inglaterra y su ruido constante, después de que las cámaras dejaran de esperar respuestas ensayadas. Y ese momento importa. Porque cuando un jugador sigue activo al más alto nivel, cada frase está calculada, cada palabra protege un vestuario, un legado, un equilibrio. Pero cuando Harry Kane finalmente reflexionó sobre Messi y Ronaldo, no había ninguna campaña que proteger, ninguna rivalidad que alimentar, solo memoria. Describió algo sutil pero devastador. Enfrentar a Ronaldo, dijo Kane, se sentía como estructura. Conocías el guión, el partido tenía una forma. Incluso cuando tu equipo sufría siempre había ese pensamiento al fondo de la mente, una ocasión es suficiente. El plan no tenía que ser perfecto, solo tenía que sobrevivir el tiempo necesario sin conceder ese metro fatal. Con Ronaldo, la amenaza era clara. Si lo dejas respirar, si lo dejas perfilarse, si lo dejas atacar el área, pagas. Pero al enfrentarse a Messi, admitió Kane, la sensación era diferente. No había un solo momento al que temer, ninguna zona de peligro evidente. El miedo llegaba lentamente a través de la posesión, del movimiento, de pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Un paso mal dado, medio segundo de retraso, un defensor sacado de su posición y de repente el partido ya no te pertenecía. Kane no llamó a Messi más rápido, ni más fuerte, ni más decisivo frente al arco. Lo llamó otra cosa, una presencia que roba el partido sin anunciarse. Y por eso esta confesión importa, porque no se trata de quién marcó más goles, se trata de quién cambió la psicología del juego en sí. Entonces, ¿qué quiso decir realmente Harry Kane cuando afirmó que uno se sentía como una pesadilla? Cuando Kane lo dijo, la sala quedó en silencio. Me enfrenté a un hombre, explicó, y me enfrenté a una pesadilla. Sin nombres al principio, sin drama, solo una pausa, lo suficientemente larga como para que el significado calara.
porque todos sabían a quién se refería. El hombre era la certeza, un delantero que convertía la presión en rutina, un jugador que pedía el balón cuando todo lo demás se derrumbaba. Frente a él, decía Keane, el fútbol se sentía binario: defender, resistir, sobrevivir al golpe y esperar no fallar ni una sola vez. Pero la pesadilla, eso era diferente. Una pesadilla no te ataca de frente, te rodea, distorsiona el tiempo. Keane describió los partidos contra Messi como encuentros en los que nada parecía urgente hasta que todo ya estaba perdido. No perseguías un marcador, perseguías el control, y cuanto más lo perseguías, más se te escapaba. Esa es la paradoja que reveló Harry Keane. Ronaldo te obliga a defender momentos. Messi te obliga a defender ideas. Uno exige marcajes perfectos dentro del área, el otro exige coordinación perfecta en todas partes todo el tiempo. Y la perfección, como Keane insinuó en silencio, es imposible durante 90 minutos. Por eso los defensores hablan de Messi en voz baja, por eso los mediocampistas hablan de zonas que dejan de existir cuando baja a recibir. Por eso los entrenadores dicen que su plan funcionó. Hasta que dejó de hacerlo, Keane no estaba minimizando a Ronaldo, estaba exponiendo una verdad más profunda. Una leyenda castiga los errores, la otra crea errores que no sabías que estabas cometiendo. Así que si esa es la diferencia, certeza contra erosión, ¿qué nos dice la historia sobre qué deja una cicatriz más profunda? La historia del fútbol está llena de grandes goleadores. Es mucho más pobre en jugadores que redefinen la forma en que se juegan los partidos. Ahí es donde la confesión de Harry Keane se vuelve más grande que Messi o Ronaldo. Se vuelve sobre el fútbol en sí. Cristiano Ronaldo encaja perfectamente en el molde más familiar de la historia, el finalizador definitivo. Como Gerd Müller, como Ronaldo Nazario, como Van Basten, a su manera. Diseña sistemas para contenerlo o para sobrevivirlo. Aceptas que quizá toque el balón 10 veces porque uno de esos toques puede decidir el partido. Ese tipo de jugador simplifica el fútbol, incluso para el rival. Sabes dónde vive el peligro. Pero Lionel Messi hace algo mucho más inquietante. No se queda donde el sistema espera que esté. Abandona zonas, arrastra a los mediocampistas hacia atrás, a los defensores hacia adelante y deja huecos donde no debería haberlos. Keane entendió esto desde la perspectiva más incómoda, no como alguien que solo debía marcarlo, sino como alguien que veía cómo un equipo entero empezaba a perder su forma sin darse cuenta. Los entrenadores decían después: nuestra estructura defensiva fue buena, nuestras distancias eran correctas, el plan funcionó. Y aún así, Messi terminaba con un gol, una asistencia y 3 preasistencias que nunca aparecen en las estadísticas. Esa es la ilusión a la que apunta Keane. Contra Ronaldo, el miedo es concentrado. Contra Messi, el miedo es difuso. No pierdes porque te supere una vez, pierdes porque tu equipo deja poco a poco de reconocer su propia forma. Por eso los entrenadores suelen decir que Messi rompe sistemas, mientras que Ronaldo finaliza sistemas. Uno destruye la arquitectura, el otro la conquista. Y esta distinción explica algo crucial, porque los jugadores que se enfrentaron a ambos a menudo dudan cuando se les pregunta quién fue más difícil, porque el debate nunca termina de verdad, porque las estadísticas por sí solas no pueden resolverlo, porque el fútbol no es solo lo que ocurre dentro del área, es lo que ocurre antes de que siquiera te des cuenta de que el área importa. Y eso nos lleva a la pregunta final que Harry Keane deja flotando en el aire. Si Messi cambia el juego en sí, ¿qué significa eso para el futuro del fútbol? Keane nunca dijo que Messi fuera mejor. Dijo algo mucho más inquietante. Sugirió que el fútbol mismo se comporta de manera diferente en presencia de Messi, y esa idea lleva una advertencia especialmente para el futuro, porque cuando entrenadores, analistas y aficionados hablan de la próxima generación, suelen buscar al nuevo Ronaldo o al nuevo Messi, como si ambos caminos fueran equivalentes. Pero la confesión de Keane insinúa que no lo son. Ronaldo representa una evolución de la excelencia, más fuerte, más rápido, más eficiente, el punto más alto de lo que el fútbol ya comprendía. Un delantero que perfecciona el acto final. Messi representa algo completamente distinto, representa una distorsión. Por eso tantas jóvenes estrellas sufren cuando se las compara con él, no porque les falte talento, sino porque el talento por sí solo no puede recrear la influencia. Puedes entrenar la definición, puedes mejorar el movimiento, puedes optimizar el rendimiento físico, pero ¿cómo entrenas a un jugador para controlar silenciosamente un partido entero? Keane lo vio de cerca, vio a equipos defender bien, presionar con inteligencia, seguir las instrucciones solo para abandonarlas poco a poco. No por pánico, sino por confusión. Los jugadores empezaban a reaccionar en lugar de decidir. Ese es el verdadero legado de Messi. No solo gana partidos,
cambia la forma en que los rivales piensan mientras el partido está en juego, y por eso las palabras de Harry Kane importan más allá de la nostalgia. Cuestionan la dirección del fútbol moderno, un deporte cada vez más obsesionado con la estructura, los datos y la previsibilidad. Messi es la anomalía que sobrevive a todos los sistemas diseñados para eliminar anomalías, y aquí está la verdad incómoda que Kane insinúa sin decirla en voz alta. El fútbol puede producir otro gran goleador, incluso puede producir otro ganador implacable, pero puede que nunca vuelva a producir a un jugador que haga dudar a profesionales de su propia comprensión del juego mientras apenas pronuncia una palabra. Así que cuando Harry Kane llaman a uno hombre y al otro pesadilla, no está tomando partido, está describiendo dos relaciones diferentes con el miedo. Y con eso llegamos al final. Harry Kane no cerró el debate Messi contra Ronaldo, lo replanteó. Una leyenda te da certeza, la otra te la quita. Una castiga tus errores, la otra te convence de que los errores son inevitables. Ahora la pregunta te pertenece a ti. Si estuvieras en ese campo defendiendo un título, una temporada, un legado, ¿a quién preferirías enfrentar? ¿Al ejecutor para el que puedes prepararte o a la pesadilla que nunca puedes comprender del todo? Si esta historia te hizo ver el fútbol de otra manera, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. La confesión de Harry Kane cambia tu respuesta en el debate Messi-Ronaldo. Incluso después de que las cámaras se apagan, las palabras de Kane no lo hacen, porque en el fondo, cada aficionado reconoce esa sensación. Puedes respetar los goles, puedes admirar los trofeos, incluso puedes aceptar la derrota, pero hay algo singularmente perturbador en un jugador que te hace sentir tarde para presionar, tarde para cubrir, tarde para entender qué acaba de pasar. Por eso este debate nunca muere, no porque los aficionados sean obstinados, sino porque el fútbol ofrece dos miedos diferentes y te obliga a elegir con cuál puedes vivir. El miedo al remate inevitable o el miedo a perder el control del partido en sí. Quien no intentó cerrar la conversación expuso por qué nunca terminará, y quizá ese sea el verdadero legado de Messi y Ronaldo. No los números, no los trofeos, sino el hecho de que el fútbol, incluso hoy, todavía no sabe qué miedo es peor. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora, porque la próxima confesión podría desafiar todo lo que crees sobre las mayores leyendas del fútbol.